Hola, buenas tardes, alumnos. Ahora vamos a tener la clase de lo que sería la perspectiva psicoanalítica. Ya estamos dentro de lo que es la psicología evolutiva, la psicología propiamente dicha del desarrollo, ¿no? La perspectiva psicoanalítica, el representante fundamental es Freud. Freud nace en 1856, lo estaba chequeando, en Moravia, República Checa, y muere en 1939. Freud, cuando era muy pequeño de edad, ya él nace en una familia donde había 5 hermanos, 4 niñas y un niño, y se van, digamos, cuando él tenía más o menos 6 años a Viedma, porque ya empieza a sufrir la familia la persecución hacia los judíos antisemitas. Con lo cual, en este contexto histórico, tampoco les fue fácil a Freud el desarrollo, digamos, de su profesión, y los lugares, y llegar a lugares académicos, digamos, destacados. Porque en ese momento había mucha persecución hacia los judíos. Freud hizo un estudio de fisiología, luego estudia neurología, y el auge de su carrera se da cuando empieza con el estudio de la patología histérica. En ese momento sitúense en una medicina hegemónica ortodoxa, donde si no había una etiología causal biológica, la enfermedad no existía. Por lo cual, los pacientes histéricos incluso eran bastante maltratados para la época. No existía cura y los tratamientos solamente eran tratamientos paliativos. En ese momento a los pacientes histéricos los ponían en bañeras con agua muy fría, con mucho hielo, después les daban baños de agua muy caliente, shock eléctricos, curas de sueño, pero digamos, ninguno de estos tratamientos generaba, digamos, la cura de los síntomas. Cuando hablamos de pacientes histéricos o de pacientes de conversión somática sin una etiología biológica, tiene que ver con que en ese momento había pacientes eh, que tenían crisis nerviosas, que no tenían una etiología causal biológica, tenían parálisis, tenían cegueras, tenían sorderas auditivas, todas estas enfermedades sin un causal biológico comprobado. Estos pacientes eran muy desestimados, entonces Freud empieza a estudiarlos y empieza a interesarse por los estudios de Charcot en la Salpêtrière sobre pacientes histéricos hipnosis. Desarrolla también la terapia hipnótica, pero termina diciendo que si bien le generó mucha experiencia para conocer la estructura del inconsciente y la estructura de este tipo de síntomas y la etiología de estas enfermedades, no quiere continuar con la técnica porque siente que es una técnica que no es ética, donde el paciente es un objeto de manipulación del hipnotizador y donde no tiene voluntad para ningún tipo de tratamiento. Por lo cual, aparte dice que en definitiva no es eficaz. ¿Por qué no era eficaz? Porque si bien se anulaban los síntomas, volvían a aparecer otros, porque era como que no se llegaba a la raíz del problema, a lo que había originado los síntomas. Lo único que se lograba era la cancelación del síntoma. En comparación podemos decir hoy por hoy lo mismo de ciertos psicofármacos, ¿no? Que anulan al síntoma, lo adormecen, pero si no llegamos al origen, el dolor cuando termina el efecto del fármaco va a estar igual. Entonces Freud empieza a utilizar una técnica denominada asociación libre, donde le decía a los pacientes que traten de hablar de lo que se les ocurriera, de lo primero que se les viniera a la mente, sin generar ningún tipo de censura. Porque Freud empieza a descubrir que en los fenómenos inconscientes había una gran barrera, digamos, de censura, como un guardián que existía,
que guardaba celosamente estos contenidos o estas huellas inconscientes para que no devengan conscientes. Por lo cual decía de que el paciente tenía una gran resistencia a hablar, había muchas resistencias y por otra parte planteaba que la única manera, digamos, de llegar al inconsciente era a través de la transferencia que podía existir entre el médico y el paciente, la confianza, y que se empiece, digamos, a pensar en situaciones o acontecimientos traumáticos que sí o sí se tuvieron que dar en épocas iniciales de la infancia. O sea, él creía que el origen de esta sintomatología histérica se daba en sucesos que habían ocurrido muchos años atrás, en muchas ocasiones en la primera infancia, y que siempre, de alguna manera, estos contenidos que se reprimían eran sexuales o estaban relacionados con ideas, digamos, que eran censuradas desde la sociedad. Una de sus primeras pacientes es Ana O, que ella tenía parálisis en un brazo y aparte tenía un síntoma refractario que era una tos refractaria. Tosía. El síntoma, ninguno de los dos síntomas tenían etiología biológica y Freud en el análisis de Ana O descubre que la parálisis del brazo se da porque ella estaba cuidando a su padre y después de largas horas de cuidar a su padre, ya no tenía posición y termina durmiéndose arriba de su brazo, ocasiona un momento en que su padre se despide de esta vida y fallece. Por lo cual empieza a trabajar con Ana estos momentos que ella había vivido. Ella cuenta de una idea que se le viene a la mente, de que llegó un momento que pensó esto cuándo se va a acabar, que eso no era vida para ella, y de alguna manera, digamos, si bien ella no quería la muerte de su papá, estos deseos inconscientes de no poder soportar más la agonía de su padre, hace que estos deseos ella los reprima, porque no está bien desear, digamos, la muerte de un ser querido, y se terminan desencadenando en la actualidad estos síntomas, ¿no? La parálisis del brazo, que estaba muy unida, digamos, a estas situaciones de vigilia al lado de la cama de su padre, y la tos, que estaba relacionada con un síntoma que tenía su papá, porque su papá había fallecido, digamos, había tenido cáncer de pulmón y de tráquea. De alguna manera era una identificación con el enfermo y el sentirse tan culpable por haber deseado, digamos, que esa penuria terminara, ella termina luego, digamos, adoptando este síndrome. Freud no hace el camino más corto, hace el camino más difícil, si se quiere, pero empieza a proliferar mucho su construcción teórica con respecto no solo a la histeria, sino también a la neurosis obsesiva, a las fobias en los niños, y empieza a estudiar también un hito importante, la sexualidad infantil. Él plantea que desde casi el periodo fetal existe la sexualidad. Él dice que la sexualidad no es igual a genitalidad, pero que los deseos sexuales existen, que la libido es nuestro motor psíquico, nuestra energía, que sin la libido no existiría deseo, y que eso está, digamos, desde las primeras horas de vida. Él plantea el desarrollo en forma discontinua, por etapas, y él habla de etapas psicosexuales. Está la etapa oral,
que tiene que ver con la sensación, digamos, de placer o displacer. El bebé cuando nace al principio responde al acto reflejo de succión. Luego se da cuenta que al alimento, a la necesidad de supervivencia, está unida una emoción que tiene que ver con el placer que siente al contacto con la madre, ¿sí? A la zona erógena que es la boca, por donde pasan todas sus sensaciones, eh, y a satisfacer su necesidad, que es la del alimento, ¿no? Y la de la succión. Esto le genera menos ansiedad, lo calma. Luego esta succión la va a trasladar a otros objetos, por eso decimos que todos los bebés lo primero que hacen es llevarse todo a la boca. Uno a veces escucha en consultas de pediatría, le empecé a dar de comer a los 3, 4 meses porque nos veía comer y deseaba. En realidad el bebé no desea el alimento. El bebé todo se puede llevar a la boca, hasta materia fecal. Si la pudiera tocar, se la llevaría a la boca y no tendría ningún tipo de repugnancia, porque no existen los diques morales o los diques repulsivos que existen luego en el desarrollo evolutivo más adelante. Eh, Luego estaría de la etapa oral, estaría la etapa anal, donde el niño empieza a lo que sería el control de esfínteres, el retener y expulsar. La materia fecal y la orina son como regalos hacia los progenitores que más ama, y de alguna manera él empieza en esta etapa a cortar cierta simbiosis con su mamá y a generar un espacio de completa independencia, donde él puede decidir. Eh, por eso se dice que finalizando la etapa anal, empieza la etapa fálica, donde las zonas erógenas están relacionadas con los genitales, con el masturbarse y con la autosatisfacción, y que en esta etapa es donde se resuelve el complejo de castración y el complejo de Edipo. Los niños en esta etapa, entre los 3 y los 5 años, empiezan a creer que todos tienen pene, no ven todavía la diferencia sexual anatómica, y muchos niños varones, para evitar, digamos, la castración, se alejan de la madre como objeto de amor prohibido y empiezan, digamos, a tratar de identificarse y de generar, digamos, actitudes, digamos, más parecidas a las del progenitor, digamos, del mismo sexo. Es muy rico el análisis que hace Freud del complejo de Edipo. Es mucho más difícil de explicar a ustedes porque tiene muchas más variantes. Pero incluso ya en esta época Freud hablaba de la elección, que la elección sexual, de objeto sexual, se daba ya antes de los 5 años en forma estructural. Y hablaba también de que lo importante, digamos, era el rol en la función materna y función paterna, y no tanto este rol estaba relacionado con el sexo. Él ahí empieza a hablar de una gran diferencia entre sexo y género. Creo que para la época, pensándolo en el 1900, era un boom. Era un boom. Y él fue uno de los primeros en decir que la homosexualidad o la elección de objeto homosexual no tenía que ver con una perversión. Bueno, luego de finalizado el complejo de Edipo, como el niño tiene que resolver que ya su mamá no puede ser su objeto de amor y tiene que terminar, digamos, con este afecto ambivalente hacia el padre, donde lo odia y lo mata, lo quiere matar, digamos, pero a su vez es también su objeto de amor y de identificación, empieza a resolver el complejo de Edipo y empieza, digamos, a cortar con esta simbiosis materna, empieza a disfrutar de su propia sexualidad y de ver metas más allá de lo endogámico, sino que busca metas, digamos, de desarrollar su sexualidad en forma independiente
y fuera, digamos, de estos vínculos parentales. Ahí es también donde aparece, digamos, en la construcción del aparato psíquico este super yo, que al niño le va a decir lo que está bien y lo que está mal, los diques morales, la identificación en la cultura, y le va a permitir incluirse a contextos mucho más allá del contexto primario que es la familia. Luego de la etapa fálica, y antes de llegar a la sexualidad genital propiamente dicha, está la etapa de latencia, que se da entre los 6 y los 12 años, en la época escolar, donde el niño reprime todos estos impulsos sexuales y toda esta libido, toda esta energía tiene metas sociales. Por eso es la época donde el niño está más abierto, es una esponja con respecto al estudio. Porque él empieza a sublimar toda esta energía en otras metas. El deporte, el estudio, metas, digamos, que socialmente son aceptadas. Por eso se dice que lo ideal para poder incluir a un niño en deportes en grupo es a partir de los 6, 7 años. Bueno, luego de la etapa de latencia viene la pubertad, la pubertad. Freud en ese momento no hablaba de adolescencia, porque la adolescencia, a diferencia de la pubertad es un hecho biológico, la adolescencia es una construcción social. Hay países donde no existe la figura del adolescente, se pasa de ser niño a adulto. Entonces, bueno, Freud llega solamente hasta la pubertad y hasta el desarrollo fisiológico, digamos, de los órganos genitales, y él dice que se instaura, digamos, la etapa que genital propiamente dicha, donde hay una integralidad de todas las zonas erógenas del cuerpo. Y donde el placer puede estar más diversificado. Piensen que él ya habla de sexualidad genital ya a partir de los 13 años, como casi el ingreso, digamos, a la adultez. Pero también hay que pensar que en esa época una mujer a los 15 años era presentada en sociedad para casarse. También nos tenemos que situar en el contexto histórico. Hoy por hoy podemos decir, si una niña de 13 años quizás está madura biológicamente para ser madre, pero no está madura ni psicológicamente ni socialmente para hacerlo. ¿Sí? Bueno, Freud, la perspectiva psicoanalítica tiene un enfoque que es bien organísmico, donde el sujeto es activo, si bien está sujeto también a este super yo, a estas identificaciones, está sujeto continuamente al inconsciente, sujeto a mandatos familiares, es un sujeto activo y el desarrollo se da en forma discontinua y en etapas. ¿Por qué es activo? Porque él dentro de esta realidad, dentro de esta biología, de esta herencia, dentro de este ambiente y dentro de este aparato psíquico, también va a tener una posición subjetiva y va a elegir. No existe un determinismo biológico absoluto. El sujeto es activo en su desarrollo. Un acontecimiento puede ser reprimido para una persona y censurado y para otra no. Una persona puede generar un síntoma y otra no. O sea, Freud rescata la subjetividad por excelencia. El sujeto es activo y el desarrollo se da en forma escalonada y transita distintas crisis. Freud va a explicar que si en alguna etapa se pasa de una etapa a la otra, por ejemplo, de la etapa oral a la etapa anal, y hay cuestiones que no se han solucionado en la etapa ulterior, puede haber fijaciones y puede haber regresiones.
que ante determinados acontecimientos que son traumáticos, los niños pueden tener una regresión a una etapa ulterior donde fue feliz o donde tú obtuvo la satisfacción. Eso también es un mecanismo inconsciente. Por ejemplo, un niño que tenía 6 años, que ya empezó la escuela, que controlaba esfínteres, que era totalmente independiente, que tenía muy buen humor, tiene un hermanito y ante el embarazo de la mamá empieza con caprichos, con berrinches, empieza a tener enuresis nocturna, se hace pis a la noche, episodios recurrentes de enfermedad que no tiene una etiología biológica, empieza a chuparse el dedo. Todo esto son mecanismos que tiene este niño para tratar de adaptarse a esta nueva realidad. ¿Son normales? Podrían llegar a serlo si no se cronifican. ¿Qué quiere decir si no se cronifican? Si esto es algo que es pasajero y que el niño luego se adapta a esta nueva realidad. Ahora, si el niño no se adapta a esta realidad y sigue chupándose los dedos, haciéndose pis a la noche, mordiéndose las uñas, y bueno, evidentemente hay algo pasa y hay algo, digamos, para abordar desde la psicología, desde un especialista en psicología infantil. Bueno, espero que hayan entendido por lo menos la perspectiva psicoanalítica de Freud. En la PEDCO hay un power de psicoanálisis que ustedes pueden ver y luego pueden preguntar todas las preguntas que tengan dudas a través de la PEDCO o a través del correo. Después yo voy a subir otra clase grabada, la próxima clase, de un representante de la perspectiva psicoanalítica que es Erikson, que es la perspectiva psicosocial, y ya estaríamos terminando con la perspectiva psicoanalítica para empezar con la perspectiva cognitiva. Bueno, muchas gracias alumnos, espero que hayan entendido la clase y que les sirva el material.